a hablar sobre la unidad uno, relación entre comportamiento y salud. Esto es de la materia, el campo aplicado a la psicología de la salud. Vamos a tener como principal definición y como principal tema la personalidad y la enfermedad. Tenemos que obviamente la enfermedad va a ser un cambio importante en el autoestima, en las emociones de la persona. ¿Y cómo va a lidiar la persona? Pues puede lidiar de una forma, digamos que bien, puede aceptarlo, puede tener determinantes factores que lo ayuden a cambiar y a sobrellevar la enfermedad, o por el otro lado puede tener algo, digamos que negativo, que va a hacer que la enfermedad prolifere y en este caso se vea más afectada a la persona. Va a haber factores muy importantes como lo son los factores socioeconómicos, que son factores externos e internos, factores también como son los cambios climáticos, y vamos a tener unos factores que van a ser sumamente importantes en este tema de la personalidad con la enfermedad, como van a ser los factores bioquímicos, emocionales y de pensamiento. Es decir, va a ser de vital importancia trabajar con todos ellos para que se busque la recuperación adecuada y óptima de la persona enferma. Una alternativa a todo esto son los modelos centrados en los rasgos de personalidad. Estos fueron propuestos por Suss y Rittenhouse, que intentan explicar la relación entre comportamiento y salud a partir de rasgos temperamentales y de carácter, que determinan la forma de actuar de los individuos. Son tres modelos que explican la causal entre personalidad y salud. Uno es la personalidad induce hiperactividad. El otro es una predisposición conductual. Esto quiere decir que son disposiciones de la personalidad asociadas con riesgos a enfermedades que pueden ser marcadores de alguna debilidad física o anormales orgánicas. Y por último, la personalidad como determinantes de conducta riesgosa. Estos son rasgos de personalidad que tienen mayor riesgo a la enfermedad. Hablando de todos estos temas, no tienen por qué constituir explicaciones individualizadas, sino pueden ser bidireccionales y recíprocos. Un ejemplo claro que tenemos de este caso, de este caso podría ser el estrés. Una persona con estrés obviamente va a recibir enfermedad debido a que está sometido a constantes eh, predisposiciones que se vienen manejando en esta cuestión. Vamos a tener un punto importante que es el estudio de vida y de salud. Se manejan diversos estudios que son, por ejemplo, los de Bergman, el cual hace un estudio de una cultura y de una sociedad hace años en los cuales pues las personas grandes se veían pues bien, existía digamos que un amplio rango de edad para morir. ¿Y cómo se dio cuenta de ello? Fue que las personas de este pueblo eh, pues pasaban gran parte de su vida activas, no tenían por qué preocuparse por un horario, tenían buenos hábitos, es decir, no tomaban mucho té, no tomaban muchos cafés. En este caso, el tabaco y el alcohol pues no era esencial de su vida. Y eran personas muy activas que se dedicaban al trabajo. Entonces esto los mantiene activas, los mantiene motivadas y por esto mismo nos menciona que los estilos de vida y de salud son parte fundamental para las personas, para la sociedad, para que lleguen a realizar buenos hábitos y se llegue a una edad adulta próspera. Así también existen 7 hábitos, los cuales según Beckloff y Breslow nos indican o nos postulan que fueron dormir 7 horas, tomar desayunos, muy importante, mantenernos en el peso adecuado, no fumar, no tomar. Entonces, como venimos manejando todo esto, es una parte fundamental de la vida, el dormir las horas, el descansar, el tomar agua, el evitar cosas negativas como es el caso del sedentarismo, como es el alcoholismo, como es el tabaquismo. Todas estas conductas nos van a quitar años de vida. Así también tenemos prácticas entre la salud que pueden ser buenas, que nos pueden ayudar a evitar
una mayor propagación de la enfermedad, que nos van a orientar y nos van a, sobre todo, apoyar. En este caso es el cuidado, el conocimiento y el autocontrol. Se han estudiado diversos enfoques, principalmente sobre el estrés o sobre las enfermedades, y se ha comprobado que personas que tienen, digamos, que la fortaleza mental, la fortaleza económica también, fortaleza familiar, son menos propensas a que sean afectadas por enfermedades que una persona que no tiene estas características. Es decir, una persona que pues tiene problemas familiares, una persona que tiene preocupaciones económicas o familiares, se va a ver mucho más afectada en el ámbito de la enfermedad comparada con una persona que tiene fortalezas. Asimismo, otro de los temas importantes que toca la lectura es el autocontrol. Es decir, una persona que se conoce, que se autocontrola, puede llegar a tener la enfermedad y puede saber qué hacer con ella. O sea, puede no entrar en pánico, puede saber que esto va a ser algo, pues digamos que pasajero. Entonces, tomando en cuenta todo esto, la persona no se va a ver tan afectada como una persona que no tiene el autocontrol. Y uno de los temas importantes que también nos marca la lectura es la discriminación de riesgo. Eh, es bien sabido que si nosotros somos conscientes de que hay conductas que nos generan algún riesgo o algún daño, digamos, que a futuro por nuestra enfermedad, trataremos de evitarlas. Pero muchas veces las personas no son conscientes o no pueden discriminar que sus acciones, que sus hábitos son conductas de riesgo. Entonces esto va a generar un problema para la psicología y para la salud en general, ya que sus comportamientos se van a ver repetitivos muchas veces y no va a ser capaz de comprender que todo esto es un problema que va a llevar a exponer la, la salud de esta persona. Entonces también tenemos que entender que la discriminación de conductas de riesgo no es general hacia todas las personas. Va a haber personas que las puedan asimilar y que puedan entender y comprender que sus actividades y hábitos sí son un riesgo y en base a ello lo puedan cambiar. Y va a haber personas que no lo entiendan y que esto va a seguir siendo una alerta para su estilo de vida. Entonces también vamos a tener que esto nos va a llevar a una sensación de control. Incluso va a haber estados internos, como se viene manejando, por ejemplo, conductas en estados internos de control de las conductas. Y un ejemplo que nos maneja la lectura es, por ejemplo, que no podemos discriminar el riesgo, por ejemplo, en el caso de unos niños, ¿no? El niño que pelea siempre, que su familia tiene problemas familiares, o el niño que en este caso, pues con tantito que se enferme o algo, el papá está al pendiente de ello, ¿no? Entonces todo esto va a discriminar o va a generar realmente estados internos que el niño eh, no va a ser mm, capaz de cambiar ello. Entonces digamos que si hay enfermedades o algo que el niño pueda entender, no los va a entender por culpa de los papás. Tenemos la conducta y enfermedad. Vamos a tener una distinción entre enfermedad y trastorno. Trastorno o alteración es el evento biológico caracterizado por cambios anatómicos, fisiológicos o bioquímicos, por alguna combinación de los mismos, que va a significar una ruptura en la estructura y función de una o más partes del sistema corporal, mientras que la enfermedad o malestar es un fenómeno humano biológico consistente en un conjunto de incomodidades y dislocamientos psicosociales resultantes de la interacción de una persona con su ambiente. Esto nos va a ofrecer una serie de avances y mejoras en el conocimiento y comprensión del fenómeno y enfermedad y su tratamiento, proporcionar un marco conceptual que permite integrar las ciencias médicas y de la conducta, un conjunto de procedimientos para la intervención interdisciplinaria y oportunidad de separar las cuestiones médicas de las no médicas. Entonces, dicho esto, el saber definir entre trastorno y enfermedad y conducta
nos va a ocasionar una serie de herramientas para poder diagnosticar y para saber actuar en función de la enfermedad de la persona. Asimismo, como se ha venido señalando anteriormente, es importante determinar las fortalezas o cómo la persona va a sobrellevar la enfermedad, porque si tiene, digamos, buenas fortalezas, como lo hemos dicho, si tiene buena autoestima, buen control, la enfermedad puede ser sobrellevada, mientras que una persona que no lo tenga se va a ver muy afectada. Asimismo, tenemos conceptos de conductas y enfermedades que fueron elaboradas hace algún tiempo por Mechanic, y también tenemos conceptos de conducta y enfermedad crónica, los cuales son presentados por Woodley y Whitgen, que identifican 8 conductas que son severamente importantes, que son 8 conductas coexistentes como parte del patrón, que son demandas del cuidado y atención, manifestación de indefensión, excesivo cumplimiento de cualquier tratamiento, hostilidad, amenazas de daño. Eso nos quiere decir que igual una persona que va a estar enferma pues puede tener ciertos comportamientos no agradables hacia la persona hacia el personal de salud. Entonces es muy importante determinar que la enfermedad va a ser un factor fundamental, eh, en este caso negativo hacia la persona, pero va a ser de vital importancia sus fortalezas y sus conocimientos para que ella pueda sobrellevar esto, pueda actuar, y es aquí donde el psicólogo pues debe de entender, comprender y estudiar todas estas implicaciones psicológicas. Pues, que tenemos eh, de este material pues es de Pérez, inédito, relación entre comportamiento de salud, compilación de la bibliografía. Muchas gracias.